Summa Teológica, parte Primoderus AE, cuestión 65. Sobre la conexión de las virtudes. Se ha de estudiar seguidamente la conexión de las virtudes. Q 64 inter, indagando 5 temas. ¿Están mutuamente conexas las virtudes morales? ¿Pueden existir las virtudes morales sin la caridad? ¿Puede existir la caridad sin las virtudes morales? ¿Pueden existir la fe y la esperanza sin la caridad? ¿Puede existir la caridad sin la fe y la esperanza? Artículo 1. ¿Están mutuamente conexas las virtudes morales? Lat. Objeciones por las que parece que las virtudes morales no están necesariamente conexas. 1. Las virtudes morales son causadas a veces por el ejercicio de los actos, como se prueba en el libro Zo's Ethic, pero el hombre puede ejercitarse en los actos de una virtud, sin que se ejercite en los actos de otra virtud. Luego puede darse una virtud moral sin otra. Duo. La magnificencia y la magnanimidad son ciertas virtudes morales, pero uno puede tener otras virtudes morales sin que tenga magnificencia y magnanimidad, pues dice el filósofo en el libro cuarto Ethic que el pobre no puede ser magnífico, el cual puede, sin embargo, tener otras virtudes, y que aquel que es digno en las cosas pequeñas y se dignifica con ellas, es templado, pero no magnánimo. Luego las virtudes morales no están conexas. 3. Como las virtudes morales perfeccionan la parte apetitiva del alma, así las virtudes intelectuales perfeccionan la parte intelectiva. Pero las virtudes intelectuales no están conexas, pues puede uno tener una ciencia sin que tenga otra. Luego tampoco las virtudes morales están conexas. Quote, si las virtudes morales están conexas, ello no es sino porque se conectan en la prudencia, pero esto no basta para la conexión de las virtudes morales, porque, según parece, uno puede ser prudente en la materia de una virtud sin que sea prudente en la materia de otra virtud. Lo mismo que uno puede tener arte para unas obras y no tenerla para otras. Y la prudencia es la recta razón de lo agible. Luego las virtudes morales no están necesariamente conexas. Contra esto, dice San Ambrosio, Super Lucam, las virtudes están conexas entre sí y de tal modo encadenadas que el que tiene una parece tener muchas. San Agustín dice a su vez en el libro Sesoso de Trin que las virtudes que existen en el alma humana de ningún modo se separan unas de otras, y San Gregorio afirma en el libro 22 Moral, si que una virtud sin las otras o no existe absolutamente o es imperfecta. Tulio Cicerón dice por su parte en el libro segundo de Tuscul, Quest, si has confesado no tener una virtud, necesariamente no tienes ninguna. Respondo, la virtud moral puede ser considerada como perfecta o como imperfecta. Virtud moral imperfecta, como la templanza o la fortaleza, no es otra cosa que cierta inclinación existente en nosotros a realizar alguna obra buena. Bien proceda tal inclinación en nosotros de la naturaleza o de la costumbre, y, consideradas de este modo las virtudes morales, no están conexas, pues vemos a algunos que, por complexión natural o por costumbre, están prontos para las obras de liberalidad y, sin embargo, no lo están para los actos de castidad. En cambio, la virtud moral perfecta es un hábito que inclina a realizar bien las obras buenas, y entendiendo así las virtudes morales, hay que decir que están conexas. Como reconocen casi todos, se da una doble razón de ello según el diverso modo como algunos distinguen las virtudes cardinales, pues, según queda dicho, Cross 61.3, 4, unos las distinguen como ciertas condiciones generales de las virtudes, de modo que la discreción pertenece a la prudencia, la rectitud a la justicia, la moderación a la templanza y la firmeza de ánimo a la fortaleza en cualquier materia que se consideren estas condiciones, y en este sentido la razón de la conexión es evidente, pues la firmeza no es laudable como virtud si carece de moderación, de rectitud o de discreción, y lo mismo hay que decir de las demás. Esta es la razón de conexión que asigna San Gregorio en el libro 22 Moral, ni al decir que las virtudes, si están disociadas, no pueden ser perfectas, según la razón de virtud, porque ni la prudencia es verdadera si no es justa,
templada y fuerte. Y lo mismo dice a continuación de las demás virtudes. Razón parecida es la que da San Agustín en el libro Siedetrin. Otros distinguen dichas virtudes según las materias, y en este sentido explica la conexión Aristóteles en el libro Cecita Ethic. La razón es porque, según se ha dicho anteriormente, que sin teoría 4, ninguna virtud moral puede darse sin la prudencia, ya que es propio de la virtud moral elegir rectamente por ser hábito electivo. Ahora bien, para la elección recta no basta la sola inclinación al fin debido, que proviene directamente del hábito de la virtud moral, sino que se requiere también que uno elija directamente los medios para el fin, cosa que hace mediante la prudencia, que aconseja, juzga y preceptúa los medios ordenados al fin. De modo parecido tampoco la prudencia puede darse si no se tienen las virtudes morales, ya que la prudencia es la recta razón de lo agible, que tiene por principios los fines de lo agible, respecto de los cuales uno está bien dispuesto por las virtudes morales, de modo que así como no puede darse ciencia especulativa sin el entendimiento de los principios, tampoco puede darse la prudencia sin las virtudes morales, de donde se sigue claramente que las virtudes morales están conexas a las objeciones. 1. Algunas de las virtudes morales perfeccionan al hombre según el estado común, esto es, en cuanto a las cosas en que se ejercitan comúnmente todos los hombres. Por eso es necesario que el hombre se ejercite simultáneamente en las materias de todas las virtudes morales, y si se ejercita en todas obrando bien, adquirirá el hábito de todas las virtudes morales, pero si se ejercita obrando bien en una materia y no en otra, por ejemplo, moderando bien las iras, pero no las concupiscencias, adquirirá ciertamente algún hábito para refrenar las iras, el cual no tendrá, sin embargo, condición de virtud por la falta de prudencia, perdida en materia de concupiscencia. Lo mismo ocurre con las inclinaciones naturales, que no tienen razón perfecta de virtud si falta la prudencia, pero hay otras virtudes morales que perfeccionan al hombre, según algún estado eminente, como la magnificencia y la magnanimidad. Y como el ejercicio en la materia de estas virtudes no se da en todos comúnmente, puede uno tener otras virtudes morales sin que posea en acto los hábitos de estas virtudes, hablando de las virtudes adquiridas. No obstante, una vez adquiridas las otras virtudes, posee estas en potencia próxima, pues cuando uno ama adquirido por el ejercicio la liberalidad en pequeños gastos y donaciones, si le sobreviene abundancia de riquezas, con poco ejercicio adquirirá el hábito de la magnificencia, lo mismo que el geómetra adquiere con poco estudio ciencia de alguna conclusión no considerada anteriormente, pues se dice que tenemos aquello que fácilmente podemos conseguir, según el dicho del filósofo en el libro segundo Physic. Si lo que falta es poco, parece como si no faltase nada. Tú. Con lo dicho ya es clara la respuesta a la segunda objeción. 3. Las virtudes intelectuales versan sobre distintas materias no ordenadas entre sí, como se ve en las distintas ciencias y artes. Por eso no se da en ellas la conexión que se da en las virtudes morales, que versan sobre las pasiones y operaciones, las cuales guardan manifiestamente orden mutuo, pues todas las pasiones se originan de unas primeras, que son el amor y el odio, y terminan en otras, que son el placer y la tristeza. Y de modo parecido, todas las operaciones que son materia de virtud moral guardan orden entre sí y con las pasiones. De ahí que toda la materia de las virtudes morales caiga bajo una sola razón de prudencia. Sin embargo, todo lo inteligible implica orden a los primeros principios, y en este sentido, todas las virtudes intelectuales dependen del entendimiento de los principios, como la prudencia depende de las virtudes morales, según queda dicho. Pero los principios universales, sobre los que versa el entendimiento de los principios, no dependen de las conclusiones, sobre las cuales versan las demás virtudes intelectuales, como las virtudes morales dependen de la prudencia, debido a que el apetito mueve de algún modo a la razón, y la razón mueve al apetito, según se ha dicho anteriormente, que 9 que 58 51. Todo. Los bienes a los que inclinan las virtudes morales tienen razón de principios respecto de la prudencia, pero las cosas factibles no tienen razón de principios,
sino tan solo de materia respecto del arte. Ahora bien, es evidente que, aunque la razón pueda ser recta en una parte de la materia sin serlo en otra, sin embargo, de ningún modo se puede hablar de razón recta si hay defecto en alguno de los principios. Por ejemplo, si uno errase en el principio el todo es mayor que la parte, no podría tener ciencia geométrica, porque en las conclusiones necesariamente se apartaría más de la verdad. Además, las cosas agibles están ordenadas entre sí, lo cual no ocurre con las factibles, según queda dicho, ad 3. Por consiguiente, la falta de prudencia sobre una parte de lo agible induciría deficiencia también sobre los demás agibles, lo cual no sucede en las cosas factibles. Artículo 2. ¿Pueden existir las virtudes morales sin la caridad? Lat. Objeciones por las que parece que las virtudes morales pueden existir sin la caridad. Otto. Se dice en el libro Sententiarum de Próspero que toda virtud, excepto la caridad, puede ser común a los buenos y a los malos. Pero la caridad no puede existir más que en los buenos, según se dice en el mismo lugar. Luego las demás virtudes pueden existir sin la caridad. Las virtudes morales pueden adquirirse por los actos humanos, según se dice en el libro segundo Ethic, pero la caridad no se obtiene, sino por infusión, según aquello de Rom 5,5. La caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Luego las otras virtudes pueden tenerse sin caridad. 3. Las virtudes morales se conectan mutuamente en cuanto que dependen de la prudencia, pero la caridad no depende de la prudencia, sino que más bien la excede, según aquello de F. 3,19. La caridad de Cristo, que supera toda ciencia. Luego las virtudes morales no están unidas a la caridad, sino que pueden existir sin ella. Contra esto, se dice en la 1 JN 3,14, quien no ama permanece en la muerte, pero la vida espiritual se realiza mediante las virtudes, pues ellas son con las que se vive rectamente, según dice San Agustín en el libro segundo de Lib. Arbit. Luego no pueden existir sin la dilección de caridad. Respondo, según se ha dicho anteriormente, Quiación 63. 2. Las virtudes morales, en cuanto operativas del bien en orden al fin, que no excede la facultad natural del hombre, pueden ser adquiridas mediante los actos humanos, y las virtudes así adquiridas pueden existir sin la caridad, como existieron en muchos paganos, pero en cuanto operativas del bien en orden al último fin sobrenatural, es como tienen perfecta y verdaderamente razón de virtud, y no pueden ser adquiridas mediante los actos humanos, sino que son infundidas por Dios. Así entendidas, las virtudes morales no pueden existir sin la caridad. Se ha dicho, en efecto, anteriormente a Juan-Kyo 51 Psar 5, que las otras virtudes morales no pueden existir sin la prudencia, mas la prudencia no puede existir sin las virtudes morales, en cuanto que las virtudes morales hacen que el hombre esté bien dispuesto respecto de ciertos fines, a partir de los cuales procede la razón prudencial. Ahora bien, para la recta razón de la prudencia se requiere mucho más que el hombre esté bien dispuesto respecto del último fin, lo cual es efecto de la caridad, que respecto de los otros fines, a los que disponen las virtudes morales, del mismo modo que la recta razón en el ámbito de lo especulativo necesita sobre todo del primer principio indemostrable, que es: las cosas contradictorias no son al mismo tiempo verdaderas. Resulta, pues, manifiesto que ni la prudencia infusa puede existir sin la caridad, ni, consiguientemente, las demás virtudes morales, que no pueden existir sin la prudencia, consecuencia clara, por tanto, de todo lo dicho, es que sólo las virtudes infusas son perfectas, dignas de llamarse virtudes en sentido pleno, porque ordenan bien al hombre al último fin absolutamente tal. En cambio, las demás virtudes, es decir, las adquiridas, son virtudes en parte, no en sentido pleno, pues ordenan bien al hombre respecto del fin último en un género determinado, no respecto del fin absolutamente último. De ahí que sobre aquello de Rom 14:23, todo lo que no es según la fe es pecado, diga la glosa de San Agustín.
donde falta el conocimiento de la verdad, es falsa la virtud, incluso en las buenas costumbres. A las objeciones 1. Las virtudes se toman allí según la razón imperfecta de virtud. De otro modo, si se toma la virtud moral según la razón perfecta de virtud, hace bueno al que la tiene, y por tanto, no puede existir en los malos. Tú, aquella razón vale para las virtudes morales adquiridas. 3. Aunque la caridad exceda a la ciencia y a la prudencia, sin embargo, la prudencia depende de la caridad, como se ha dicho, y, consiguientemente, también las demás virtudes morales infusas. Artículo 3. ¿Puede existir la caridad sin las virtudes morales? Lat. Objeciones por las que parece que puede haber caridad sin las otras virtudes morales. 1. Cuando basta un medio para conseguir un fin, no hay por qué ordenar muchos a lo mismo, pero la caridad sola basta para cumplir todas las obras virtuosas, según consta por lo que se dice en 1 Cor 13:4 sobre la caridad es paciente, benigna, etc. Luego parece que, teniendo caridad, las demás virtudes son superfluas. 2. Quien posee el hábito de virtud ejecuta con facilidad las obras de virtud y se complace en ellas. De ahí que el signo del hábito es el placer con que se ejecuta la obra, según se dice en el libro Zus Ethic. Pero muchos, existiendo sin pecado mortal, tienen caridad, y sin embargo experimentan dificultad en las obras de las virtudes y no las encuentran placenteras en sí mismas, sino solamente referidas a la caridad. Luego muchos tienen la caridad sin tener las otras virtudes. Sí, la caridad se da en todos los santos, pero algunos son santos, y sin embargo carecen de algunas virtudes. Pues dice Veda que los santos sienten más humillación por las virtudes de que carecen que gloria por las que tienen. Luego no es necesario que quien tiene caridad tenga todas las virtudes morales. Contra esto, por la caridad se cumple toda la ley, conforme se dice en Rom 13,8. Quien ama al prójimo ha cumplido la ley, pero toda la ley no puede cumplirse si no es ejerciendo todas las virtudes morales, porque la ley preceptúa los actos de todas las virtudes, según se dice en el libro Quinto Ethic. Luego, quien tiene caridad tiene todas las virtudes morales. También dice San Agustín en una de sus cartas que la caridad incluye todas las virtudes cardinales. Respondo, con la caridad se infunden simultáneamente todas las virtudes morales. La razón de ello es que Dios no obra con menor perfección en las obras de la gracia que en las obras de la naturaleza. Pues bien, en las obras de la naturaleza, vemos que en una cosa no se encuentra el principio de determinadas obras, sin que se encuentren en ella los factores necesarios para llevarlas a cabo. Así, en los animales se encuentran aquellos órganos con los que pueden realizar aquellas obras sobre las que tiene poder su alma, pero es manifiesto que la caridad, en cuanto que ordena al hombre al fin último, es el principio de todas las obras buenas que pueden ordenarse al último fin. Por tanto, es necesario que con la caridad se infundan simultáneamente todas las virtudes morales, mediante las cuales el hombre lleva a cabo cada uno de los géneros de las buenas obras, de donde resulta claro que las virtudes morales infusas están conectadas no sólo por la prudencia, sino también por la caridad, y que quien pierde la caridad por el pecado mortal, pierde todas las virtudes morales infusas. A las objeciones. 1. Para que el acto de una potencia inferior sea perfecto, no basta que haya perfección en la potencia superior, sino que se requiere que la haya también en la potencia inferior. Pues aunque el agente principal estuviera debidamente dispuesto, no resultaría la acción perfecta si el instrumento no estuviese también debidamente dispuesto. Por tanto, para que el hombre obre bien en las cosas que conducen al fin, es necesario que tenga no sólo la virtud que le dispone bien para el fin, sino también las virtudes que le disponen bien respecto de las cosas que conducen al fin. Pues la virtud que ordena al fin tiene condición de virtud principal y motora, respecto de las que miran a los medios para el fin. Por tanto, junto con la caridad es necesario tener también otras virtudes morales. Ocurre a veces que uno, teniendo el hábito, experimenta dificultad en el obrar y, consiguientemente,
no siente delectación y complacencia en el mismo debido a algún impedimento extrínseco al hábito, como le ocurre a aquel que, teniendo el hábito de ciencia, tiene dificultades para entender debido a la somnolencia o a la enfermedad. De modo parecido, los hábitos de las virtudes morales infusas sufren a veces dificultad en su obrar debido a las disposiciones contrarias dejadas por los actos anteriores. Esta dificultad no se da en las virtudes adquiridas, porque con el ejercicio de los actos con que se adquieren, también desaparecen las disposiciones contrarias. 3. Se dice que algunos santos no tienen algunas virtudes, en cuanto que experimentan dificultad en sus actos, por la razón dicha, a 2, aunque tengan los hábitos de todas las virtudes. Artículo 4. ¿Pueden existir la fe y la esperanza sin la caridad? Lat. Objeciones por las que parece que la fe y la esperanza nunca se dan sin la caridad. 1. Por ser virtudes teológicas, parece que son más dignas que las virtudes morales, aun las infusas, pero las virtudes morales infusas no pueden existir sin la caridad, luego tampoco la fe y la esperanza. Tú, nadie cree si no es queriendo, como dice San Agustín Superloan, pero la caridad se da en la voluntad como perfección suya, según se ha dicho anteriormente. Qui 103. Luego la fe no puede existir sin la caridad. Trua, dice San Agustín en Enchirid, y que la esperanza no puede existir sin amor, pero el amor es caridad, pues de ese amor se trata allí. Luego la esperanza no puede existir sin la caridad. Contra esto, se dice en la glosa sobre MT 1.2 que la fe engendra la esperanza, y la esperanza, la caridad, pero el que engendra es anterior al engendrado y puede existir sin él. Luego la fe puede existir sin la esperanza, y la esperanza sin la caridad. Respondo, la fe y la esperanza, lo mismo que las virtudes morales, pueden considerarse de dos modos. Uno, en estado de cierta incoación. Otro, según el ser perfecto de virtud, pues como la virtud se ordena a realizar la buena obra, se dice que la virtud es perfecta porque puede realizar la obra perfectamente buena, lo cual ocurre cuando no solamente es bueno lo que se hace, sino que se hace igualmente bien. De otro modo, si es bueno lo que se hace, pero no se hace bien, la obra no será perfectamente buena, y, consiguientemente, el hábito que es principio de tal obra, tampoco tendrá perfectamente condición de virtud. Por ejemplo, si uno hace lo que es justo, hace ciertamente el bien, pero no será obra de virtud perfecta a no ser que lo haga bien, es decir, conforme a elección recta, efecto de la prudencia. De ahí que la justicia sin la prudencia no pueda ser virtud perfecta. Así pues, la fe y la esperanza pueden existir, ciertamente, de algún modo sin la caridad, pero sin ella no tienen condición de virtud perfecta, porque siendo el acto de la fe creer en Dios, y creer es prestar asentimiento a alguien por propia voluntad, si no se quiere del modo debido, no habrá acto perfecto de fe, pero el querer del modo debido es dado por la caridad, que perfecciona a la voluntad, pues todo movimiento recto de la voluntad procede del amor recto, según dice San Agustín en el libro 14 de Sibe. Por tanto, puede haber fe sin caridad, pero no como virtud perfecta, como ocurre con la templanza y la fortaleza sin prudencia. Cosa parecida hay que decir de la esperanza, pues el acto de la esperanza consiste en esperar de Dios la futura bienaventuranza, acto que es perfecto si se basa en los méritos que uno tiene, que no pueden existir sin la caridad. Pero si espera eso mismo basándose en los méritos que aún no tiene, pero que se propone adquirir en el futuro, será un acto imperfecto, y esto puede darse sin la caridad. Por consiguiente, la fe y la esperanza pueden existir sin la caridad, pero sin ella no son, propiamente hablando, virtudes, pues a la virtud le es esencial no sólo el que por ella obremos algo bueno, sino el que lo obremos, además bien, según se dice en el libro Secundus Ethic, a las objeciones. 1. Las virtudes morales dependen de la prudencia, pero la prudencia infusa no puede tener condición de prudencia sin la caridad, por faltarle la debida relación al primer principio, que es el último fin,
En cambio, la fe y la esperanza no dependen, en sus propias razones, ni de la prudencia ni de la caridad. Por tanto, pueden existir sin la caridad, aunque sin ella no sean virtudes, según queda dicho. 2. Aquella razón se refiere a la fe que tiene razón perfecta de virtud. 3. San Agustín habla allí de la esperanza por la que uno espera la futura bienaventuranza basado en los méritos que ya tiene, lo cual no se da sin la caridad. Artículo 5. ¿Puede la caridad existir sin la fe y la esperanza? Lat. Objeciones por las que parece que la caridad puede existir sin la fe y la esperanza. Wa. La caridad es amor de Dios, pero nosotros podemos amar a Dios naturalmente, incluso sin tener fe o esperanza en la futura bienaventuranza. Luego la caridad puede existir sin la fe y la esperanza. Du. La caridad es la raíz de todas las virtudes, según aquello de F. 3:17. Enraizados y fundados en la caridad, pero la raíz existe a veces sin las ramas. Luego la caridad puede existir a veces sin la fe, la esperanza y las otras virtudes. Sí. En Cristo hubo perfecta caridad. Sin embargo, Él no tuvo fe ni esperanza, porque fue perfecto comprensor, como se dirá más adelante. 3Q. Tesa. Tro. Piento. Luego la caridad puede existir sin la fe y la esperanza. Contra esto, dice San Pablo en Heb 11:6. Sin la fe es imposible agradar a Dios, lo cual pertenece principalmente a la caridad, como es claro, según aquello de Prov 8:17. Yo amo a los que me aman. A su vez, la esperanza es la que conduce a la caridad, según se ha dicho anteriormente. Kilómetros 4. Luego no puede haber caridad sin fe y esperanza. Respondo. La caridad significa no solo amor de Dios, sino también cierta amistad con Él, la cual añade al amor la correspondencia en el mismo con cierta comunicación mutua, según se dice en el libro Hecho Ethic. Y que esto pertenezca a la caridad resulta claro por aquello que se lee en 1 en 4:16. El que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. Y en 1 Cor 1:9 se dice: Fiel es Dios por quien habéis sido llamados a participar con su Hijo, pero esta comunión del hombre con Dios, que consiste en cierto trato familiar con Él, comienza aquí en la vida presente por la gracia y culminará en la vida futura por la gloria. Y ambas cosas se tienen por la fe y la esperanza. Por tanto, así como uno no podría tener amistad con alguien si perdiese la fe o la esperanza de poder tener alguna comunión o trato familiar con él, tampoco uno puede tener amistad con Dios, que es la caridad, si no tiene fe, por la que cree en esta comunión y trato familiar del hombre con Dios, y espera pertenecer a esta sociedad. Y así la caridad no puede existir en modo alguno sin la fe y la esperanza. A las objeciones. 1. La caridad no es un amor cualquiera de Dios, sino un amor de Dios por el que se le ama como objeto de bienaventuranza, a lo que nos ordenamos por la fe y la esperanza. D. La caridad es la raíz de la fe y de la esperanza en cuanto que les da la perfección de virtud, pero la fe y la esperanza, según su razón propia, se presuponen para la caridad, como se ha dicho anteriormente. Sentido 4. Y así la caridad no puede existir sin ellas. 3. En Cristo no hubo fe y esperanza por lo que hay de imperfección en ellas, pero, en lugar de la fe, tuvo visión clara, y en lugar de la esperanza, tuvo comprensión plena, y así hubo en él perfecta caridad.